todo bien. Hola, buenas tardes a todas. Nuevamente aquí estamos en el taller de las emociones para maestros, escuela para maestros. Hemos empezado un taller de las emociones para hablar acerca de muchos temas que nos interesan, temas que también están relacionados con nuestra relación con los nenes, pero bueno, siempre habrá que trabajar las emociones primero desde nosotros para luego poder trabajarlas con los y las nenas dentro del aula. Hoy vamos a trabajar por consenso del equipo, emociones y cuerpo, reconstrucción lingüística. Y damos paso a Miss Valeria, sí, no sin agradecerle por estos talleres y por la coordinación de los mismos. Buenas tardes, Miss Valeria. Hola, buenas tardes. Estaba muteada y no me había dado cuenta. Bueno, es muy lindo estar de vuelta acá. Hoy somos un poquito menos, así que lo que vamos a hacer en principio, por ahí si les parece, es como que cada una haga una especie de check-in, como cómo está llegando hoy, que me parece que por ahí es una oportunidad para dejar un poquito lo que venimos haciendo y ver cómo estamos llegando hoy a este taller, que es el segundo. Em, Así que no sé si a quién le gustaría empezar diciendo cómo está llegando hoy. Yo porque ya casi me bajo del carro donde vengo. Eh, bueno, les quiero contar que ustedes saben que estoy trabajando mucho mi parte emocional. Estaba aquí hablando con mi amiga porque voy en un carro, trabajando mucho como una reconexión con mi sensualidad y mi sexualidad. Y ha sido una hermosa semana bien interesante. Además, hoy me siento muy linda. Estás muy linda, estás muy linda. Muchas gracias, Daisy. Bueno, muy interesante, o sea, Daisy está conectándose con ella misma y con su feminidad y con su lado femenino y esa fuerza que también nos conecta con nuestra parte sexual, ¿no es cierto? Con nuestra expresión de quiénes somos. Harley. Bueno, pues yo vengo súper contenta porque estoy como súper emocionada y a la expectativa de este taller. Entonces vengo como con todas las pilas puestas para aprender, para preguntar y sobre todo para interiorizar. Bárbaro, gracias. Y Shirley no la vemos, pero por ahí, pero Sí, de todas formas me gustaría escucharla. sí, sí. Bueno, hoy me siento mucho más tranquila. Digamos que ya Mm, aceptando como tal lo que les conté la vez pasada, lo del duelo, y me siento más tranquila. Digamos que también me siento pues feliz de estar acá con ustedes y bueno, y se les ve a todas que están felices, entonces súper chévere que eso se transmite. Te mandamos Muchas gracias. gracias, gracias. Les cuento cómo llego yo. Em, yo llego en una emoción que todavía no llego a describir cuál es, como que trato de buscarla. Por la tarde trabajé con arcilla, haciendo una figura de una mujer que era como una mujer flor. Y, y de alguna manera creo que me conectó con algo, una mujer flor que tenía como tierra y estaba sosteniendo como algo en la mano que parecía un sol. Y me conectó con algo mío que todavía no estoy muy segura qué es. Y en realidad viene muy a mano porque en general, o a veces, no voy a generalizarlo, perdón, a veces podemos tener emociones que en el momento que aparecen quizás se disparó como una especie de melancolía en principio, pero después como que no la pude seguir de dónde venía y por qué había venido en ese momento y qué me venía a decir. Así que en este momento no sabría cuál es la emoción en la que estoy. Por supuesto estoy muy contenta de estar acá, pero vengo como con esa pregunta. Y, y bueno, nada, me parece como muy adecuado porque en realidad a veces es lo que nos pasa un poquito a todos. No necesariamente tenemos a veces muy claro qué es lo que estamos sintiendo. Quizás la emoción primaria que aparece puede darnos cierta información, pero luego podemos quedarnos pensando qué es realmente eso. Em, Así que lo que voy a hacer en principio, antes de empezar, ya que hicimos un check-in, es hacer como un raconto de lo que hicimos la vez anterior, por ahí un poquito diciendo qué son las emociones, em, recapitulando lo que dijimos la otra vez. Dijimos que las emociones son una experiencia,
que cualquier definición que hagamos de ella solo será una explicación verbal de lo que nosotros creemos que sentimos, un poco lo que acabo de hacer recién, que ninguna implicación en sí misma será capaz de abarcar todas las dimensiones de la experiencia. De vuelta, cada una expresó como venía, pero solamente pudimos expresarlo de manera verbal, y si bien la persona que lo está diciendo puede estar entendiendo perfectamente de lo que habla, nosotros podemos estar escuchando y conectando con otra cosa a través de su lenguaje. A Daisy la vimos moviéndose, sonriendo, diciendo que también se sentía muy linda, pero también su cuerpo lo mostró. Y más allá de eso, la experiencia de Daisy es muy personal y yo estoy interpretando lo que veo. Esa explicación nos va a dar algún tipo de idea por dónde viene. Y eso es lo que acaba de pasar recién. También hablamos que las emociones se expresan a través del lenguaje, pero también lo expresamos a través de nuestro cuerpo, y al mismo tiempo lo hacemos a través de nuestra respiración, la forma en la que nos movemos, cuál es la acción que viene después de la emoción. Y la última vez que estuvimos, la primera vez que estuvimos, hablamos de dos emociones primarias. Hablamos de la tristeza y hablamos del miedo. Esas dos emociones de las que hablamos vinieron de una experiencia que nos compartió Shirley, acompañada por otra experiencia que nos compartió una compañera. Y lo que hicimos es de alguna manera desmenuzar qué es esa emoción, haciendo lo que nosotros llamamos la reconstrucción lingüística de esa emoción. Así que lo que voy a hacer en principio es volver a hacer como una recapitulación de esas dos emociones, y lo que vamos a proponer esta vez es a contar alguna experiencia de vuelta, a ver si podemos identificar una emoción nueva. Quizás nos podemos quedar con lo que recién contó Daisy o lo que contó Shirley. A ver a qué emoción estamos escuchando. Bueno, a Shirley no la podemos ver, pero a Daisy sí la pudimos ver, con respecto al cuerpo y demás. Entonces, volviendo un poco al miedo, que es la que quería recapitular, dijimos que las emociones están atravesadas también por el juicio que también tenemos de ellas. ¿Qué sentimos? ¿Qué juicio maestro viene a atravesarnos cuando, por ejemplo, sentimos miedo? En general, el miedo es algo que no nos gusta sentir mucho, quizás porque el juicio del miedo es que no es una emoción de alguna manera positiva, nos contacta con algo que no queremos quedarnos mucho tiempo. En realidad las personas miedosas también tienen un juicio, o la situación de miedo tiene un juicio que lo atraviesa, pero que en realidad lo que nos viene a decir es que hay una posible pérdida, hay una amenaza, hay un peligro, hay algo muy valioso para mí que puedo llegar a perder. También habla un poco de la incertidumbre, de un terreno desconocido. El miedo muchas veces nos predispone al cuidado, a la cautela, a sentir que hay una amenaza de la cual tenemos que cuidarnos, y a veces el miedo nos paraliza. El otro día me dijeron algo muy, muy interesante que yo lo había escuchado, pero estuvo muy bueno recordar que la emoción en sí, no sé si lo saben, por ahí estaría bueno que me lo digan, dura 90 segundos nada más. La emoción en sí son solamente 90 segundos. Viene el miedo y dura en mi cuerpo químicamente 90 segundos. Y después se sostiene porque la cabeza o el cuerpo lo conecta con otras experiencias. Y entonces empieza como a ser como una situación más sostenida. Esto está... A ver, Daisy, ¿querías decir algo? El cortisol tiene, lo que pasa es que hablamos, por ejemplo, del miedo. El miedo dura 30 segundos, la emoción como tal, ¿verdad? Pero resulta que cuando yo tengo miedo, por ejemplo, lo que primero se activa, pues son todos los niveles de cortisol que suben en mi cuerpo. Y hay estudios que dicen que el cortisol se demora más o menos de 8 a 10 horas en bajar. O sea, es muy largo la cantidad Claro. de tiempo que dura mi cuerpo en recuperarse de esa sensación de miedo. Y, y Daisy, ya que estás compartiéndolo, ¿cómo se siente a veces el miedo en el cuerpo? Uy, no sé, lo que pasa es que yo, cuando diga que estás hablando tú de miedo, ahí hay un tema, bueno, pues por la situación que yo he estado viviendo los últimos 2 meses de mi vida, eh, cuando yo me enteré de la condición tan delicada de mi corazón, yo todos los días sentía que me iba a morir. O sea, yo decía, venga, era que yo me acuesto y mañana amanezco viva. Vivía con un miedo constante todo el tiempo.
Y resulta que ese miedo hacía que, por ejemplo, mi corazón se sintiera más mal, digámoslo así, más dolor, digamos, que sentía yo. Todo eso que tú sientes de ese vacío en el estómago todo el tiempo. Además que, así como tú dices, esa de sostenerlo, como yo lo sostengo con mis pensamientos negativos diariamente. Y además que yo hoy en día siento que era algo que realmente no era, que era yo, Daisy, quien lo estaba generando en mi cuerpo, porque hasta que el día que a mí me vio uno de los médicos que me vio, me dijo, tú de esto no te vas a morir, Daisy. Así tu corazón esté funcionando tan poquito, tu corazón, tú no te vas a morir de esto porque no sabemos todavía qué es lo que tienes. O sea, no tienes nada biológico, digámoslo así, que te lo esté llevando a eso. No te va a dar un paro cardíaco, no te va a dar un infarto, no te va a dar nada de eso, no te vas a morir de eso. Y mira que a partir de ese externo que me lo dice a mí, no volví a sentir muchas de esas cosas que yo sentía todo el tiempo. Pues porque uno de los temores más grandes que yo tuve el primer mes era que yo una noche cualquiera no iba a amanecer viva. Entonces, una cosa muy compleja lo que yo puedo hacer con mi mente, cómo puede mantener y generar en mí una cantidad de reacciones físicas muy difíciles. Y esas reacciones físicas, Daisy, vos dijiste que lo sentías en el corazón y qué pasaba, ¿se te aceleraba? Yo sentía una picada. Yo siempre he tenido una Okay. picada en mi corazón, ¿no? Digamos, bueno, hasta hace un mes, más o menos un mes que no la he vuelto a sentir. Pero yo lo que siento es una picada que se siente en la parte del corazón o a veces se siente como si me lo apretara. Entonces, ese sentir que yo tenía en mi corazón comenzó a hacerse más frecuente, comenzó a hacerse más duradero en el tiempo. Y pues claro, era porque yo, mi condición biológica de miedo la estaba llevando a que, empezando porque hacía que él se tuviera que esforzar mucho más de lo que se estaba esforzando, ¿sí? Entonces era yo Claro. con este estado de ánimo y con ese estado de alerta, digámoslo así, que yo mantenía mi Eso. cuerpo todo el tiempo, hacía que mi corazón realmente reaccionara a él. Pues yo tenía eso, sentía que me dolía el brazo, sentía que me hormigueaba el brazo. Entonces yo decía, no, pues me va a dar un paro cardíaco, me va a morir. Sentía náuseas, sentía Y, mareo. cuando te agarraba en ese momento, ¿te quedabas quieta, te movías más? Bueno, ¿Qué depende, era? ¿no? Si yo estoy en la casa, pues es más fácil quedarme quieta, pero si yo estoy en el trabajo, pues yo trato siempre como de seguir funcionando, o sea, o yo trataba de Mm, seguir funcionando. Lo que pasa es que eso fue una condición que se dio como un mes, y cuando, ajá. como un mes, ¿sí? Que yo sentía todo el tiempo que era que no, pues me va a morir. Pero yo hoy en día estoy consciente que más que ser la realidad biológica de mi cuerpo, era yo con mi emoción, con mi pensamiento que lo estaba manteniendo todo el tiempo, que hacía que yo me sintiera mal biológicamente. Claro, es un poco lo que decíamos recién, ¿no? Que el miedo que puede durar muy poquito tiempo como emoción primaria, después como que desencadena una cantidad de acciones que el cuerpo empieza a predisponerse, como el acelerarse el corazón. Dijiste que también dependía del contexto en el que te encontrabas. Eso también es muy cierto. Muchas veces las emociones que nos acontecen nos suceden en diferentes ambientes y entonces también nosotros reaccionamos de otra manera. Nuestro cuerpo reacciona de otra manera, podemos también verbalmente expresarlo de una manera diferente, pero las sensaciones corporales probablemente sean las mismas. Lo que usamos es otros recursos para poder gestionar esa emoción en el momento que suceden. Gracias Daisy por compartir eso. Volviendo un poco a lo que estaba diciendo, hablamos del miedo y después hablamos el otro día también de la tristeza. La tristeza habla también desde la reconstrucción lingüística de algo así como he tenido una pérdida, he sufrido una pérdida de algo que era muy importante para mí, y eso también me predispone físicamente quizás al llanto, al lamento, a recordar lo perdido. Shirley nos contaba el otro día que le daban ganas de mirar fotos, de volverse a quedar con esos recuerdos, a reconectarse. Y después, por supuesto, viene lo que es el duelar, esa situación, y muchas veces de la tristeza, cuando empieza a pasar el tiempo, empezamos a
a vivirla más como una certeza y después pasa a ser una aceptación y a veces nos deja la tristeza y a veces nos continúa la tristeza y eso depende muchísimo de nosotros, del estado de ánimo que después se hace más prevaleciente. Así que esto fue un poco lo que hablamos la última vez. Y hoy empezamos un poco diferente, hablamos de cómo veníamos y ustedes hablaron de alegría y de estar contentas de estar acá y Daisy nombró también un poco cómo se sentía físicamente, cómo, no sé si venís de una fiesta también, te estoy hablando de Daisy porque la estoy viendo, pero que se sentía muy linda. Shirley también contó que estaba muy entusiasmada. También hace una semana había tenido una pérdida importante y hoy dijo que se sentía diferente con respecto a esa. Así que quizás podríamos hablar de cómo venimos agarrándonos, de cómo venimos hoy, de unas emociones diferentes. ¿Sí? Me parece que por ahí también es lindo trabajar con lo que nos pasa para poder ser ejemplificadores de esas emociones y esas cosas son las que nos sirven para estos talleres, para que las personas que también nos escuchan puedan entender un poquito con situaciones concretas qué queremos hacer, cómo desde nuestro proyecto queremos empezar a validarlas, también normalizarlas, también no estereotiparlas o no estigmatizarlas, que es importante, y aceptarlas. ¿Para qué? Para que se te empiece a transformar en un lenguaje común. Porque una de las cosas que más nosotros experimentamos, y esto es inevitablemente una de las cosas que pasan más dentro de la educación, es que nos enfocamos en lo que tiene que llevarse el día, lo que tenemos que hacer, y ese pasar por cómo venimos llegando, por qué nos está pasando, por cómo nos estamos sintiendo, lo pasamos un poco por alto. Y en realidad, vuelvo a decir lo mismo que dije la otra vez, después en el transcurso del día nos encontramos que muchas de las cosas que queríamos hacer, eso que queríamos, ese objetivo académico, de tareas, lo que sea, no sucede y nos preguntamos por qué. Pero en realidad es como que nos pasamos por alto algo muy importante. Uno de los ejercicios que nosotros proponemos desde el proyecto es empezar a entender que somos seres humanos atravesados por las emociones. Las emociones nos penetran, nos predisponen. Es muy difícil que nosotros podamos llegar a tener una vida plena si las obviamos y sobre todo cuando trabajamos con chicos y chicas. Después les quiero contar algo muy lindo que hice esta semana en el colegio, que me pareció muy ejemplificador de cómo la importancia de darle lugar a la expresión de la emoción es muchísimo más efectiva que ir directo a hacer una tarea concreta no sé, por ejemplo, yo estoy estudiando en este momento estoy enseñando español, miren qué raro, y no empecé por ahí. Bueno, ¿quieren contarnos un poco más? No sé, a ver, podemos empezar por Daisy o por Harley o por Shirley, no sé. ¿Quién nos quiere contar un poco esto check-in que hicimos? Un poquito más de cómo viene. ¿Con qué tiene que ver esa alegría o con esto que, no sé, el que quiera? Bueno, a mí porque me estás viendo, entonces te voy a contar. Hoy vengo de los grados del colegio. Aquí en Colombia son las 12:30. Bueno, pues ya sabes, son las 12:30, estamos a mediodía. Desde las 8:30, 9 salimos a los grados del colegio de los niños de grado 11. Entonces vengo de allá de ese evento. Entonces, así como yo le digo, no, pues hoy ya me bañé, me bañé, me maquillé, me peiné y me todo para poderme ir a ese evento. Pero la verdad, esta semana ha sido una buena semana. Me he tratado de conectar con muchas cosas conmigo misma. Me he sentido muy bien físicamente, entonces ha sido una bonita semana. Me he sentido un poco mejor emocionalmente, que para mí eso es súper importante porque en los procesos terapéuticos no es tan bueno, el esfuerzo es doble cuando tú no estás bien emocionalmente y necesitas trabajar con otras personas, es bastante desgastante. Entonces esta semana ha sido un poco más chévere, la verdad. Daisy, ¿y querés contarnos un poco más qué pasó en ese evento hoy algo más? ¿Qué No, son hiciste? los grados de los niños, entonces pues es muy bonito ver todos esos niños que tuvo
por ejemplo, hay niños que se han educado toda la vida en el colegio, no sé, llevaban 10, 11 años en el colegio, además que son un montón de, ahí sí, de emociones mezcladas, ¿no? Porque entonces uno llora de ver cómo esos niños que tú tuviste durante tantos años en el colegio ya se van del cole, entonces ellos lloran, ver la felicidad de ellos, verlos tan lindos que están en el día de hoy, súper arreglados, súper bonitos, esos papás tan felices y todo. Es un evento muy bonito y que tiene muchas cosas, ¿no? Tiene la tristeza de ver que ellos se van. Esta promoción especial era una promoción súper linda, son unos niños muy especiales, muy amorosos. Ellos, digamos que así como estábamos diciendo, que esa alegría se permea para los demás, ¿no? Entonces se pega a Ujú. los demás. Entonces ellos, por ejemplo, son todos muy amorosos, muy especiales esos niños. Entonces hoy fue pues fue una ceremonia de grados muy bonita para nosotros con esos chiquis. Súper, gracias. Qué lindo. Em, entonces ahora voy a abrirlo para que empecemos a compartir qué emociones escuchamos en el relato de Daisy, que en realidad lo explicó todo muy bien y que por ahí desde lo verbal nos describió una escena con diferentes emociones que se acontecían, inclusive el llanto, pero un llanto que estaba relacionado con otra cosa. ¿Qué escuchamos en este relato? Y cómo lo expresó por ahí desde el cuerpo también, y desde su respiración o desde sus movimientos. ¿Yo puedo Shirley, participar? Harley, sí, dale, sí. Dale, pues bueno, viendo a Daisy, pues se ve súper alegre, ella tiene pues una sonrisa que realmente es muy bonita y muy contagiosa y como que expresa, ¿no? Entonces, pues puedo ver que está alegre y más como se siente, digo yo, ¿no? Complacida al ver que sale una nueva generación de niños en donde se les brindó como tal todo el apoyo y se compartió con ellos y pues uno se alcanza a encariñar, ¿no? Pero pues uno sabe que ya están volando y que están pasando pues a nuevos proyectos, entonces pues ella también expresó que aunque le da un poco de nostalgia a esto, eh, la alegría y lo que siente es mucho mayor. Entonces, pues eso se puede ver en su expresión, em, incluso en su mirada, ¿no? Los ojos expresan mucho. En algunas ocasiones yo digo que los ojos a veces pueden ser el alma del cuerpo. Entonces, pues se ve eso. Claro, gracias, Shirley. Harley, ¿querés agregar algo más? Pues sí, igual que Girly, como mucha emoción, mucha alegría, mucha expectativa. Sentí como un poquito que a lo mejor también ella sentía como orgullo, ¿no? Porque es un trabajo realizado de Ujú. tiempo. Y a lo mejor no sabría qué decir si es que esta semana ha sido buena y entonces eso es como la forma de culminar la semana, una cosa lleva a la otra o las dos se retroalimentan, pero ella está contenta consigo misma, ha tenido una buena semana y también se ha dado esta situación. Claro, claro. Yo les cuento lo que escuché. Yo escuché entusiasmo, alegría, gratitud también. La vi agradecida a lo que estaba pasando, al lugar donde estaba. Em, También escuché que a través de las lágrimas, aunque no fueran de tristeza, lo que expresaban también era em, algo que despedían, ¿no es cierto? Y también de la mano de lo que hablábamos antes, la tristeza, que es algo que se pierde, a veces uno no pierde, sino que se despide, ¿no es cierto? Y la despedida puede tener esos dos lados. La despedida es celebrar lo sucedido y también saber que hay algo que ya eh, se va, nos deja. Eh, Qué bonito eso. Ahora que lo digo, son esos momentos. A lo mejor Em, eso encadenándolo un poquito con la experiencia que tuvimos pasada con Girly en la sesión anterior, hay veces que
según las religiones o según los pensamientos, según las ideas o según los corazones, pensamos que decimos como algo como esto no es un adiós, esto es un hasta siempre. Es decir, que alguna vez podremos tener la oportunidad de volver a vivirlo, no lo sé, sí. Sí, a vivirlo o encontrarnos. Yeah. También estaba pensando cuando lo dijiste que la otra compañera que nos expresó que había tenido un perro, que después no lo había, y que había decidido no tenerlo más, Linda María. también pensaba, ¿no? Claro, que ella cuidaba temporariamente, ¿no? También un poco repetir esa conexión, eh, sin también el apego constante. Pero que también es válido y que habilita también la emoción de esa conexión profunda de amor que habían tenido en el pasado. Entonces, volviendo a esto de la construcción lingüística, ¿y por qué estoy haciendo como mucho énfasis en esto? Porque al tener el conocimiento de qué quieren decir estas emociones desde lo lingüístico, es que nosotros cuando estamos enfrente de otra persona, ya sea nuestros alumnos o nuestros pares, podemos llegar a entender que dentro de esa emoción hay como algo que es compartido entre todos, independientemente de lo que esa persona haya vivido o haya experimentado y con lo que se conecte en lo personal, ¿sí? Entonces la alegría me comunica que hay algo también muy importante para mí que yo gané, ya sea una experiencia, ya sea una conexión, ya sea la oportunidad de haber podido estar con esos chicos. Hay algo que yo gané, algo que para mí es muy importante y que al mismo tiempo se ampliaron mis posibilidades, me expandió. La alegría es eso que también, yo no sé si, a ver, si pudieran pensar si la alegría podría moverse y no se pudiera decir, ¿cómo sería la alegría? Em, ¿Cómo, Daisy? No te escuchamos. Y si la alegría se pudiera mover, Sí, saltar. claro. Yo también pensé lo mismo, ¿no? Como que la alegría es eso. Me encanta, está bárbara. Yo me imaginé como algo saltando, ¿no es cierto? La alegría es un poco eso. Los chicos en la escuela, por ejemplo, saltan mucho, se mueven mucho. No siempre quiere decir alegría, ¿sí? Eso también es importante, ¿no? No interpretar movimientos con ciertas cosas, pero alegría tiene como una característica de movimiento, como de saltar, eh, o de ir a los costados, o de girar inclusive. La alegría como que se la identifica mucho más como el movimiento físico, que si por ahí pensamos en el miedo, lo pensamos como algo más estático. Y sin embargo, podemos sentir miedo moviéndonos mucho. Yo me puedo estar moviendo ahora muchísimo y estoy expresando de alguna manera algún tipo de miedo. Por eso es tan importante no asumir, sino observar. Desde lo Montessori también, y lo voy a traer también, siempre hablamos mucho de esa posibilidad de hacer como un step out y no asumir tan rápido lo que estamos viendo, sino un poco de detenernos. Muchas veces lo que mostramos no es lo que quiere decir, ¿no? Pero eso también como dato importante con respecto a la emoción. Yo también había escuchado el entusiasmo y me pareció... Vale, pero a veces me gustaría de pronto, discúlpame, te interrumpo, Sí, por en favor. esto que tú estás diciendo, cómo a veces ciertas cosas que yo hago no tienen que ver una relación directa con esa emoción que puedo estar sintiendo y pasa, a mí me llama mucho la atención cuando muestran, por ejemplo, aquellas personas que se suicidan y que durante sus entornos no se dan cuenta porque los vieron muy alegres, los vieron muy felices, los vieron muy tranquilos y de pronto entran en unos procesos de depresión y que terminan en un suicidio. Cómo a veces eso que nosotros vemos es tan engañoso con respecto a lo que una persona puede estar viviendo y sintiendo dentro de sí, ¿no? Es que eso que decís es tan importante, porque tiene que ver con el juicio que yo tengo de lo que estoy observando, tiene que ver con mi entendimiento de la situación, que es muy personal y es muy subjetivo, es desde mi observador. Y muchas veces, si pudieran pensar en esto concreto que dijiste, ¿qué es lo que a veces nos da una información diferente en esos momentos que podemos ver a alguien quizás muy eufórico, muy alegre? ¿Qué es lo que
lo que a veces nos conecta con por ahí mirar a esa persona de otra manera, La que no comunicación. es tan eso, claro. La comunicación no verbal, que en realidad es gran parte de nuestra comunicación. Y hay otra cosa más, me parece a mí, por lo menos a mí me pasa mucho, Los silencios. los silencios. ¿Qué podría ser más de eso, de que también nos pasa muchísimo a nosotros trabajando en las escuelas? Algo que no lo podemos tocar, algo que es impalpable. Energía. La energía sería nuestra intuición. Mm. Eso es como lo que conecta todo, ¿verdad? La intuición. Claro. Qué importante también pensar eso, ¿no? Que estamos hablando de las emociones, de alguna manera en estos talleres buscamos identificarla desde lo lingüístico, desde lo corporal, desde la respiración, y sin embargo, hay algo que sobrevuela, como lo dijiste recién, Harley, que lo conecta todo, dijiste, em, que es aquello que nos dice como el estómago, ¿no? O la intuición, algo que nos llega de adentro, algo que miramos una situación y en realidad pensamos, es algo diferente. Siento, absorbo, hay algo adentro que me dice, y La eso, vibra, digo yo. Yo claro, digo, hay Harley, una Harley le cosa dice ahí, energía, como esa energía, ¿verdad? Y ese, claro. bueno, pero él siempre está feliz, bueno, pero siempre está feliz, pero realmente está feliz. O también como que uno lo ve como tranquilo, pero venga, me parece que a ese niño le pasa algo, o a esa niña le está pasando algo porque yo no la siento ni la veo muy bien. Claro, porque aparte es ese momento en el que nos conectamos con algo muchísimo más límbico, muchísimo más energético, algo que no responde a lo racional, algo que no podemos de alguna manera encasillar, pero que nos da una información transparente, una información que se siente. Y esa información que es, a ver, desde nuestro lugar, ¿no? ¿Cómo la traemos? Porque en realidad no la podemos explicar. Sin embargo, nosotros tenemos un poco esa obligación de hacerla presente, ¿no es cierto? Y pensaba que la manera más maravillosa de que sea presente es dándole lugar, confianza y seguridad a ese individuo para que lo siga expresando sin expresarlo desde lo convencional, digamos, desde eso que esperamos, de que se siente tranquilo, de que haga la tarea, de que responda o que esté muy contento o que no esté tan contento. Entonces la intuición también juega un poco también en esa validación de las emociones, para darle lugar a lo que no se dice con palabras, a lo que sentimos. En inglés se dice gut feeling. Gut feeling es como lo que sentimos en nuestras tripas, en lo que sentimos en lo más profundo de nuestro estómago, que no tiene como una explicación racional. Entonces, perdón. Perdona que te quería como comentar esto que me parece importante. Sí, por favor. El otro día hablabas de las personalidades y que las emociones no son personalidades o no son estados de ánimo, que los estados de ánimo a largo plazo a lo mejor pueden convertirse en una parte importante de la personalidad de una persona. Pero sí que a veces, por ejemplo, cuando uno es pequeño o cuando tienes un maestro o cuando trabajas en educación, pues siempre dices, bueno, pues este nene es y defines. Y a veces uno se siente definido y, por ejemplo, en mi caso, que era como súper espontánea, alegre, o siempre como mis momentos, incluso dentro de casa, los he tenido que tener yo sola, porque como fuera me ven fuerte, inteligente, o sea, como 10 veces más de lo que yo soy, y luego lo paso muy mal. ¿Te sigue pasando eso? Yo creo que nosotras las mujeres, perdóname, vale, en la, bueno, no sé si por las mismas culturas que tenemos, nos hemos acostumbrado a hacernos sentir como fuertes, como,
como que el otro nos tiene que ver fuertes y se nos olvida pues que también tenemos como muchas cosas que nos causan dolor, que nos causan tristeza. Entonces, como que tú lo nombraste hace un rato, algo así como las corazas, esas corazas ante el dolor, ante la tristeza, ante todas esas cosas y que terminan muchas veces, como me está pasando a mí, en una parte física que pues que algo de nuestro físico empieza a verse afectado, ¿no? Claro. Miren, es como, a veces me emociona muchísimo la conexión. Justamente eso que había dicho que quería traer, de que me había pasado en la escuela, lo acaba de decir Harley de otra manera. Yo les quiero contar una experiencia que tuve esta semana que fue como que me tocó mucho. Hay una nena que la mayor parte del tiempo tiene una expresión muy triste, inclusive su boca está para abajo. O sea, es que inclusive a veces cuando se ríe es un poco para abajo. Y generalmente prefiere estar como callada y haciendo sus cosas solita. Pero ese día entró al aula y parecía como más severo de lo normal. Entonces, como que hice un chequeo de cómo estaban todos y antes de que yo pudiera hablar, la nena que estaba al lado, que es una nena como muy, desde lo externo, ¿sí? Les describo lo que se ve, como muy decidida, muy fuerte, siempre está como buscando las cosas primero, habla mucho, se la ve como lo que acabas de decir vos, Daisy, como muy asertiva. Lo primero que me dijo fue, es que ella está siempre triste. Y yo me quedé como en ese momento pensando, es que si a esta persona, ya por su expresión, que puede ser, a ver, puede ser biológico, que realmente esa sea su cara, o le pase algo concretamente, independientemente de todo eso, hubo alguien de afuera que le dijo que ella siempre estaba triste. Entonces, esto que acabas de decir, Harley, que es que encasillar a alguien por su comportamiento también genera un patrón de comportamiento, un patrón de personalidad, porque inclusive lo que me pase o no me pase, yo no lo puedo controlar porque quizás su expresión no la puede controlar o quizás le pasa algo concreto, también hay una afuera que me vuelve a poner en ese lugar, independientemente de lo que me pase. Y algo muy importante que dijo Daisy, que lo quiero levantar también, es que quizás hasta en algún momento ella, esto puede pasar o no, empiece a enmascarar lo que se llama en inglés masking, su emoción para poder hacer que los demás o no la vean así, o no la juzguen así, o que no le pregunten tampoco. Y si ponemos a pensar en esto, todo lo que podría hacerse como un doble clic, como yo le digo, de esta cara, de esta persona, de esta entrar en el aula de esa manera, de lo que la otra persona le dijo, todo lo que se puede desprender de ello. Y todo lo que puede pasar cuando esta situación es sostenida en el tiempo a través de un sistema, y ahí vamos a volver de vuelta a una institución, a un ámbito, a un medio ambiente, en donde no nos detengamos a ver qué pasa, ¿no? Y a darle lugar a esa emoción para que esa persona pueda desmenuzarla, entenderla, expresarla, comunicarla, ya sea por algo creativo o por la parte verbal, y para que también nosotros como docentes podamos estar atentos a cómo podemos ayudar a esa persona. Y ahora voy a volver a decir que la vamos a poder seguir ayudando cuando nosotros conozcamos mucho más nuestras emociones y también trabajemos muchísimo con nuestra propia persona. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Y otra cosa más que quería contarles, y con esto ya me callo un poquito. Porque lo dijo Daisy, los estudios mayoritariamente de comportamientos están hechos en hombres. La ciencia, tanto lo que le llaman desórdenes o lo que no es neurotípico, está estudiado en hombres. Con lo cual, muchas veces los comportamientos femeninos o de las mujeres están siendo analizados o vistos a través de estudios hechos sobre mentes
masculinas. Entonces, también es importante que empezamos a hablar de la diversificación y las mentes divergentes, que son todas, independientemente de los géneros también. ¿Sí? Y empezar a entenderlo desde otro lugar. Que también es otra forma de nosotros empezar a tomar esa responsabilidad de poder ver a todos esos individuos sin estos grandes estereotipos. Empezar a ver las cosas que lo atraviesan todo, más allá de dónde venimos. Que es muy difícil, sobre todo para las mujeres. Sí. Ay, ¿cómo seguimos desde acá? Con la emoción, yo creo que esto es lo que dices es súper importante porque es eso, ¿no? Nosotros como maestros o como profesionales de la educación no conocemos de nuestras emociones, entonces lo que sí podemos decir es no etiquetar, pero sí un poquito poner el label y decir, bueno, pues este nene es así o tiene esta personalidad. Y cuando pasas un reporte, lo que haces es reportar que ese nene tiene esa personalidad y puede ser que hayan cambios significativos, pero incluso pasas reportes que son antiguos y no los actualizas y es un referido de algo que ya no es esa persona. Entonces, ¿cómo aprendemos a reconocernos en lo nuevo que somos? Porque a mí, por ejemplo, me cuesta mucho. El otro día tuve una conversación con una persona que me conoce de hace mucho tiempo. Yo no tengo relación con la familia porque no, yo no me crié nunca con la familia, no, y familia de padre no he tenido y de madre pues tampoco, entonces no he tenido mucha relación. Me decía, es que de pequeña, me decía, tú eras terrible, eras súper, súper demonio. Y yo le decía, pues yo lo sigo siendo. Y me dice, claro, yo ahora veo tus vídeos y veo tal y eres diferente. Y digo, no, soy la misma, es como, soy la misma persona, o sea, he cambiado y he cambiado muchas cosas, pero no sé, ahí tengo una disonancia cognitiva entre lo que pienso y lo que siento, porque no me gustaría decir que he cambiado, porque mi esencia es la misma, que es lo que trabajamos con los nenes y es lo que trabajamos en el proyecto. Su esencia es ellos, no la vamos a quitar, pero valídame el cambio, o sea, pero sin invalidarme lo que era antes. No sé, no sé. Está muy bueno lo que traes, pero a mí me gustaría preguntarle a los demás si escucharon las dos palabras con las que la describió el tío. Terrible. Y Las hubo otra más, etiquetas, hubo ah, otra más, Hubo otra más. tú eras terrible. Tú Shirley, eras, No, no la identifico. le dijo terrible y demonio. demonio, es Eras que yo un no escuché esa. demonio, eras un demonio, le dijo. Y Mm, cuando, y cuando Harley empezó a hablar, inclusive dijo, es que tampoco quiero es que yo cambié. O sea, ya es como que, imagínate, no sé, si identificamos, empezamos a desmenuzar el juicio, inclusive desde la narrativa de Harley, y a ver, pensemos en algo esto está buenísimo. ¿Cómo sería un terrible demonio de 5 años en Harley, si lo pudiéramos describir con otras palabras? no sé. Lo que pasa es que como tendemos a etiquetar, ¿no? Entonces uno podría decir que grita, que nunca se está quieta, no sé, de pronto, bueno, ese demonio se me fue a mí dentro de la conversación porque a mí me parece más terrible que el terrible. Eh, pero sería como que uno creería pues una Harley que nunca se está quieta, puede ser hasta grosera de pronto, grosera Sí, en su hablar, en su forma de responder, no necesariamente con una grosería, sino de pronto podría uno pensar que de ese tipo de características estaría hablando esa persona. ¿qué pasaría si yo en lugar de decir todo eso digo que Harley era una nena que parecía como burbujas de energía porque no podía dejar de moverse, iba para todos lados, como bulliciendo, y que en realidad lo que hacía era que decía lo primero que le venía a la cabeza y que lo que tenía era Mm, mucha honestidad en lugar de ser grosera, digo. Eso Entonces, cambia la claro, percepción hacia Harley. es que en realidad qué importante el lenguaje con el que nos describimos a nosotros mismos cuando nos contamos la historia, cómo reforzamos esos modelos de los cuales fuimos
de alguna manera encasillados. Al contar la historia nuevamente la seguimos reafirmando. Y qué gran desafío desde nuestra narrativa y desde nuestro lenguaje empezar a dirigirnos hacia nosotros mismos buscando palabras alternativas que nos conecten con la esencia de lo que somos. La esencia está en la naturaleza. Cuando yo dije burbujas, si pensamos en un agua donde en esas aguas termales que se mueven y hay burbujas, no sería lo mismo que yo lo describiera como alguien terrible que es como un demonio porque se mueve mucho, y lo pensara como un caudal de un agua termal que se va como, ¿sí? O sea, es con qué nos conectamos y desde dónde nos conectamos. Y cómo es tan importante que también con nosotras que estamos acá juntas, nos recordemos desde cómo nosotros también nos describimos a nosotros mismos y las historias que nos contamos. Y qué gran desafío sería empezar a revisar esas narrativas para poder buscar otras palabras, porque también de esa manera vamos a poder usar esas otras palabras, o por lo menos vamos a tener la conciencia de mirar lo que estamos mirando y en lugar de hacer un juicio, no te estás portando bien, ¿por qué sos tan grosero? ¿Qué te pasa que te mueves tanto? ¿Tenés algún problema? ¿Tenés hormigas en la cola? No sé, hay cosas que decimos que son tan, que estamos, o sea, que no las preguntamos, que no las cuestionamos, que las seguimos repitiendo. Y sé que es un trabajo enorme, pero yo no lo quiero imposible. Hoy hablaba con alguien que me decía todo el tiempo, pero qué loco esto, pero qué loco esto. Le dije, ¿qué tal si en lugar de usar loco usamos la palabra magia? Qué mágico esto, qué alquímico, qué maravilloso que en realidad sale de lo convencional, porque el loco es el que está encerrado en una institución. De alguna forma ese discurso que manejan contigo es el que interiormente tú manejas, porque nosotros aprendemos a relacionarnos con otras personas cuando estamos conviviendo con otras personas, ¿no? El primer entorno es la familia y el segundo entorno que tienes más cercano es la educación, la institución educativa. Y de alguna forma eso te define y tú te defines con lo que te ha definido. O sea, yo recuerdo que de pequeña como siempre era veneno, demonio, no sé qué, aparte de mi físico, porque tenía becas y 20.000 cosas, pues era, ¿qué más hago malo? Porque si soy mala, voy a ser la más mala. ¿Qué más hago? Y no encontraba qué más hacer para reforzar eso que me decían. Era mi forma de... Total. Terrible, terrible. Qué dolor. El daño que te hace Es una... que es un poco lo que te decía recién de la nena esta que te contaba, es que en realidad si a ella tiene tristeza, porque hay algo muy profundo que le está pasando, que igual les quiero contar que quizás desde la intuición yo siento que hay algo más profundo pasando, que lo tengo, ¿eh? Pero para esa persona le está pasando lo que le está pasando, más que le está pasando la mirada del otro y el encasillarlo y el juzgarlo. Le está pasando doble, que es lo que acabas de decir, Harley, vos. Y te pueden pasar dos cosas, o que salís a reforzarlo, porque si realmente soy un demonio, es que lo voy a hacer en serio. O en realidad empezás a no querer ser un demonio, pero puede ser que al dejar de ser un demonio, mutiles partes de tu persona absolutamente valiosas y necesarias. ¿Sabes? Sí, me gustaría, ay, ¿puedo participar? Sí, Sí, déjame, por favor. dame un segundo que quería decir esto porque creo que es súper importante antes de que se me vaya. Creo que cuando yo contradecía el discurso del adulto, era una forma de darme cariño a mí misma. Porque Eso, de aceptarte, de validarte. sí, aunque hiciera algo malo y me pegaran, y me pegaban muy fuerte, pero era mi forma de darme cariño a mí misma, de decir, no te preocupes que tú puedes con ellos. No sé cómo eso lo explicarías tú, pero es una cosa bastante fuerte. Claro. Y es súper importante lo que decís. Porque cuando alguien te escuche, se puede sentir muy, muy, muy identificado. Era una manera de proteger tu ser más profundo frente a la afuera que no te entendía. Shirley, ibas a decir algo.
Sí, sí, me gustaría, pues, hablando de todo eso, ponerlo como en ejemplo, ¿no? Sí. En el de encasillar, pues yo creo que todos tenemos un recuerdo, puede ser positivo o negativo de nuestra época escolar, digámoslo así. Entonces, bueno, en ese caso yo recuerdo mucho, digamos que eso ya salí del colegio casi 9 años, y pues uno recuerda mucho siempre el profesor que lo apoyaba a uno y que veía como tal las cosas positivas, y el que, mejor dicho, el que hacía todo lo contrario. Entonces, pues, eh, con esto, recuerdo, por ejemplo, que había un profesor que empezó, digamos, a ver las cosas negativas desde el punto de vista de él, porque, digamos, las estrategias que tal vez él utilizaba o implementaba no se adecuaban a todos. Y en ese caso, digamos, en matemáticas o en inglés, perdón, era para mí. Entonces, digamos, él le hacía como tal las estrategias, y como no veía resultados, ya encasillaba como que no ponemos como alumnos buenos o alumnos malos, Ujú, ¿no? Estos son claro. los que hacemos. Cuando pasaba eso, yo vi que esa estrategia como que él me estaba implementando, que no es mala, simplemente no se adaptaba a mí, no estaba funcionando, entonces traté de hacerlo por otro medio. Y recuerdo mucho que en un examen que hicieron, uno de los mejores resultados que se sacó pues ahí fue pues fue el mío. Entonces, él, en vez, digamos, de felicitar con un refuerzo, digamos, positivo, lo dice como que le sorprendió mucho ese resultado, que no lo esperaba, pero lo dijo de una parte negativa. Entonces Claro. yo me fui como que yo dije, ¿será que sí soy mala para el inglés? Digamos así, que empecé a cogerle y a creerme esa idea, digámoslo así. Y el caso contrario, que llegó pues una profe y pues vio, digamos, dijo, no, pues, diga cualidades, porque yo creo que todo el mundo tenemos cualidades, sino que hay que saber cómo implementar y cómo hacer que esas salgan, ¿no? Que esas florezcan. Entonces, pues ella, digamos, era todo lo contrario. Ella me apoyaba, me decía cosas positivas como tú puedes. Y desde ahí, digamos, eso fue lo que, pues ya quería, digamos, ejercer como tal la docencia, pero eso me motivó full. Y yo dije, no, yo quiero empezar porque quiero ser esa clase de profesora en mis alumnos, ¿no? Esas que le motiven y vean las cualidades desde el punto, de pronto las cualidades donde otros pueden ver defectos, ¿no? Que si es muy enérgica, que si es muy preguntona, pues de pronto desde la preguntona puede salir la gran científica, ¿no? Que puede Claro. investigar. El que se mueve mucho y el que empieza a jugar con el balón, pues ahí puede estar el futbolista que nos puede representar en un mundial. Y tal, sí. Entonces, entonces pues, Claro. Y es yo verdad. pues empecé a verlo desde ese punto, y digo que eso influye mucho en nuestra vida porque, como les digo, 9 años casi, y uno se graba esas frases, esas palabras, esos episodios, ¿no? Como si fuesen, no sé, yo digo, ¿será que fue ayer? Pero ya han pasado 9 años, y pues eso repercute en nuestra, digamos, en nuestra forma de vivir. Puede ser una forma positiva. Por ejemplo, hemos visto unos casos que hemos manejado, que hay niños de 7, 5 años que dicen, soy un niño malo. O sea, Claro. ¿por qué piensa Isa? ¿Por qué piensa eso? Debe ser porque lo ha escuchado y así o sea, se lo ha creído. Entonces digo, sería diferente si en vez de decir es un niño malo, decirle, eres un niño bueno, eres un niño con muchas capacidades, eres un niño muy inteligente. Y después de eso, que se ha hecho el ejercicio, ¿no? En esas sesiones, y Harley ha visto,
en donde después de eso dicen, no, soy un gran artista, o soy un niño muy inteligente, o soy un niño muy bonito. Entonces, el autoestima se empieza a fortalecer, yo creo que desde ahí, desde la Claro. niñez, y por eso es tan importante nosotros estar presentes allí. Y ya no hablo más. Me alargué No, mucho. no, por favor, es súper importante. Buenas No, Shirley, es muy importante tu aporte y quizás para poder volver a lo que estábamos hablando y también relacionarlo con las emociones, lo que voy a hacer es como una especie de rescate también de lo que dijiste, que es una situación que describiste de no solamente de encasillar a alguien, sino también de identificarlo en positivo o negativo, e inclusive cuando alguien o vos misma habías hecho algo bien, también como que sea en realidad una sorpresa que ya que eras como eras, o sea, o sea, ni siquiera darte ese lugar. Y sin embargo, también escuché, por ahí ustedes también escucharon lo mismo, que eso que te sucedió para vos fue una potencia inspiradora que después marcó un poco tu camino. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es que no todos tenemos la capacidad de potenciar ese tipo de experiencias, hay experiencias inspiradoras, y que esa es nuestra gran responsabilidad, ser muy conscientes de la vulnerabilidad con la que trabajamos para poder realmente, y la invitación también sería eh, hacer mucho énfasis, inclusive en ni una terminología que es sos muy inteligente y sos súper capaz y vas a hacer, es que en realidad sos lo que sos y lo que sos es suficiente, que es muchísimo, quizás a veces más poderoso, porque nosotros no sabemos inclusive desde el gran inteligente a quién le estamos hablando y quizás eso también setea como expectativas muy altas que desde la exigencia que todos también tenemos, queremos aspirar. Entonces, es como tanto trabajo de empezar a reconectarnos con esa autoestima de la que hablaste, entendiendo que lo que tenemos o lo que somos es suficiente y que desde eso que venimos a traer al mundo, desde esa completamente, somos únicos. Ninguno de nosotros vamos a tocar a la vida de nadie de la misma manera. Venimos a aportar algo a este mundo. Y volviendo a las emociones, con tu relato, quizás la manera era por ahí, tendríamos que pensarlo si estuviéramos hablando de un caso en particular, preguntarnos qué emoción era en la que estabas cuando todo eso te acontecía, o qué emoción se disparaba. Muchas veces podía llegar a ser la angustia, la ansiedad, el miedo, la rabia. Entonces, eso también es como conectándonos con nuestro taller, lo que podríamos como por ahí hacer más foco si tuviéramos más tiempo en realidad, porque nosotros ya estamos por terminar. Pero es muy importante el aporte de cada una, porque lo que nos trae son como esas diferentes maneras de mirar la misma situación con todo lo que venimos trayendo desde nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento y desde nuestro corazón. Voy Bueno, a pues aportar lo último. ¿Qué, Shirley? eh, Voy a aportar lo último para no extenderme tanto. Con lo que tú dices, digamos que al principio, cuando veía la reacción del profesor, que digamos el que resaltaba las cosas negativas, sentí miedo, Claro, incluso al punto de no querer salir de la zona de confort y creerme lo que estaba diciendo, ¿no? Es decir, no, pues realmente no tengo cualidades en general, ¿cierto? Ni siquiera claro. en la materia, sino en general. Eso, Eso, eso es súper importante, Shirley, porque en realidad la situación concreta y la emoción que no, con la que sentimos o con la que nos vivimos eso que nos está pasando, el tema es que después se traslada a otros ámbitos de nuestra vida. Y como adultos nos pasa con nuestras parejas, nos pasa con nuestros padres, nos pasa con nuestros hijos, nos pasa con nuestros compañeros de trabajo, nos pasa con nuestro jefe, porque hay un punto que esa situación de ese maestro se vuelve a repetir de alguna manera. Y al no haber podido gestionar de manera dándole lugar y la validación en el momento, nos acompaña y de alguna manera también la vivimos en otros ámbitos de nuestra vida. El juicio mayor de todo eso es que hay algo que creemos que somos merecedores de esa mirada del otro. Y eso es lo que hay que desafiar, que es mucho más profundo igual. Hay un punto en el que le damos el juicio del otro
la posibilidad enorme de definirnos. Claro. Definirnos. Bueno, equipo, pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado aquí, porque aquí termina nuestra sesión de hoy. Nos vamos con una frase muy bonita que dice que todos venimos a aportar algo a este mundo, venimos con algo a traer a este mundo y que somos suficientes. Así que muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí. Os mando un abrazo. Quiero darles también las gracias, muchas gracias a todos, la pasé muy bien, y también decirles, Daisy, estás muy bonita. Gracias. Y Hanley está muy bonita, y a Shirley no la puedo ver, así que a celebrarse, chicas. Muchísimas Que pasen un gran día. Y a todos Bonita los que nos semana ven, para todas. a todos los que nos Gracias. veis, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós. Chao, cuídense, gracias, Vale, por todo.